Ahora sí, buenas noches. Muchísimas gracias en primer lugar por este espacio y por la oportunidad. Yo sé que estas coordinaciones no son para nada sencillas y que también en estos tiempos donde cualquier persona puede resultar hostil en la política, confiar es un acto de fe y es sumamente difícil. Y les agradezco entonces por la confianza de tenerme acá y de escucharme. Hay muchísimas personas y espero que al finalizar y cuando salgan por esa puerta sientan que este espacio les generó valor. Muchísimas gracias, Andrés Chajut, para los conocidos acá, también por insistir. Y acá estamos. Y espero que les guste. Les iba a comentar desde el acto de la sinceridad que pues sí, tengo afiliación política. De hecho, milito activamente en Liberación Nacional. Soy miembro de la Junta, soy miembro del Comité de Formación y Capacitación Política. De hecho, la coordino. Soy miembro activo de la juventud. Entonces, no quiero ocultar eso. Quiero que ustedes sepan quién soy, pero les quiero comentar que tampoco voy a hablar desde esa trinchera, ni estoy representando el partido ni ningún despacho, por lo que las opiniones que van a escuchar a continuación son enteramente mías y de ninguna manera asociables a nadie más, mías. Y también que soy estudiante avanzado de la carrera de Ciencias Políticas. Este año me iba a graduar, pero me gané una beca a un seminario en China. Una profesora dijo que tenía que asumir mis responsabilidades y pues me atrasé un año más. Pero ya casi me gradúo. Mi madre espera ese momento y yo también. Y en ese marco les traigo la siguiente charla, que he hecho el nombre creo que es un poco provocativo y es un poco ambicioso. Vamos a ver si lo logramos, porque es todo un recorrido. Y es demostrar cómo una promesa que se nos hizo a nosotros como costarricenses, que fue nuestro pacto social, la constitución política, cómo esa promesa que fue exitosa, que hoy por hoy tiene y presenta deficiencias, nos lleva a cuestionarnos nuestros contrapesos, los límites, ese Estado democrático, social, de derecho, que de un pronto a otro se convirtió en enemigo. Y cómo ese contexto está permitiéndole hoy al oficialismo, al chavismo, capturar el poder político dentro de nuestro Estado. Quiero probar eso. Quiero probarles que la promesa que consistió en derechos, en instituciones estables, en límites al poder, se rompió, demostrando resultados más lentos y en casi que cualquier condición resultados desiguales. No es lo mismo ir a un EVAIS de la caja en Chepe a ir a un EVAIS en cualquier zona de Limón. La experiencia es tan diferente que da muchísimo miedo y es la realidad de muchísimas personas. También eso generó un malestar, obviamente, si nuestra experiencia es negativa, si duramos 8 horas en ser atendidos, si nos cortan la luz, si hay que hacer 40 trámites distintos para sacar una empresa, empezamos a molestarnos y empezamos a desconfiar, porque el Estado nos sigue exigiendo responsabilidades, nos sigue exigiendo impuestos y cada vez nos exige más impuestos y más difíciles de pagar porque el costo de la vida aumenta, el sacrificio es mayor. Y aquí es donde empieza a configurarse el escenario de la captura y es muy peligroso porque los controles fácilmente se pueden volver enemigos. Si una institución nos está afectando a nosotros, hay dos opciones. Podemos culpar al político de turno, podemos decir, no, es que esto está mal por Oscar Arias, pero después de que se vaya Oscar Arias, el nuevo presidente puede mejorar, o la nueva presidenta, porque fue una presidenta en ese caso, puede mejorar las condiciones. Pero también la gente puede decir, no, independientemente de Oscar Arias y de que venga Laura Chinchilla, el resultado va a ser malo porque el sistema está malo. Y eso es lo que nos está pasando ahorita. Ya no importa quién está, importa el sistema. Y el sistema es el problema. Y solo una persona puede resolver el problema, que es rompiendo el sistema. Y en esa lógica caímos, ahí es donde nace Chávez, que nos lleva a un riesgo luego de concentración de poder y de excepcionalidades, de estados de excepción. Entonces vamos a ir argumentando esto y demostrando que el populismo no inventó ningún malestar. De hecho, lo que hizo fue agarrar los malestares que ya existían y asignarles enemigos, asignarles responsables. Entonces se convirtió en una lógica para definir enemigos, los
políticos corruptos, los patriotas, los jaguares, los canallas, pero cuando esa lógica se instaló se convirtió en un mecanismo para capturar el poder. Entonces vamos a irlo desarrollando. Pero en primer lugar hay que definir este pacto social y que dicha que anteriormente ya tuvieron una charla acerca del desmantelamiento del estado de bienestar, porque eso fue lo que hicimos. En la Constitución del 49 se condensaron 3 dimensiones sumamente importantes. Una dimensión social, una dimensión democrática y una dimensión de derecho, de la ley. Y se fundó el Estado costarricense. Uno social, uno democrático y uno de derecho, como dimensiones inseparables. Social, porque el Estado, a través de sus instituciones, como el MEP, la Caja, el INA, el AIA, el ICE, debía garantizar las condiciones materiales para el bienestar y la dignidad, no necesariamente para la riqueza, y más bien debía garantizar la producción y distribuir los beneficios que esa producción generen. Eso está todavía en la Constitución, en el artículo 50. Es democrático porque estamos en una república soberana, pluralista, con una clara división de poderes, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial, con sistema de contrapesos, es decir, pueden controlarse unos a otros, pueden frenarse y necesitan para tomar decisiones siempre de las otras dos partes. Y es de derecho porque aquí el imperio de la fuerza no lo tiene una persona, lo tienen las leyes, las normas a las cuales nos sometemos y escogemos representantes para luego modificar, es decir, escogemos una asamblea legislativa. Y también porque el poder tiene controles y está limitado. El Estado de Derecho al final es la conclusión que tuvo la humanidad para superar el poder despótico de los reyes, cuando apoderaron del poder económico, cuando se apoderaron del poder religioso de juzgar y también tenían el poder de los ejércitos, era demasiado poder en una sola persona. Y la solución fue no ser súbditos de nadie, sino ser súbditos de las leyes y en conjunto a la sociedad hacer esas leyes. Y ahí nació la democracia. Costa Rica, también en ese pacto social, en esa constitución política del 49, definió un modelo de burocracia, la administración de lo público, para garantizar la ejecución de sus objetivos. Entonces definió una administración central, que es el poder ejecutivo con sus ministerios, la presidencia, el ministro del MOB, el ministro de Educación, y ellos se encargan de la dirección política del Estado. También tienen jerarquía sobre sus sectores y también pueden reglamentar y hacer ciertos nombramientos. Sin embargo, aquí ya empiezan las diferencias del Estado costarricense y las particularidades. Veamos el caso del MINAE, Ministerio de Ambiente y Electricidad. El ministro tiene la jerarquía, el presidente tiene la jerarquía sobre el ministro. Y uno puede decir, bueno, entonces todo lo que ocurre dentro del ministerio está subordinado al ministro. Falso, existe SETENA, que es la Secretaría Técnica Nacional Ambiental, que es ese ente encargado de dar los permisos ambientales para permitir o no una construcción, cuando el criterio sea que ésta dañe el medio ambiente, siendo que el medio ambiente es un derecho constitucional de todas y todos. Y eso tiene una desconcentración máxima, quiere decir que si bien está en el ministerio, el ministro o la ministra no le puede dar órdenes ni sustituir sus funciones. Los constituyentes hicieron ese mecanismo pensando en que el criterio de esas instituciones no fuera político, fuera siempre técnico y que también sus decisiones fueran técnicas y continuas sin importar quién estuviera al mando, sin importar el gobierno. También hay autonomías, hay instituciones que no están dentro de ningún ministerio, que no están dentro de ningún poder, que están por ahí flotando en una isla y que tienen vocación de servicio público. La Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Y por qué las hacemos autónomas? Para blindarlas de que sean los políticos quienes tomen las decisiones y que sean en cambio los mejores médicos y las mejores médicas, quienes deciden por nuestra salud. Pero también hay división de poderes, el legislativo, el judicial, con funciones claramente determinadas, independientes, con sus presupuestos salvaguardados. Y también tenemos un Tribunal Supremo de Elecciones. Como ven, hay una arquitectura
que lo único que busca es repartir la toma de decisiones entre la mayor cantidad de actores posibles. Que si se quiere ser A, tengan que decidir todas estas personas para la pluralidad, para el criterio técnico, para la ciencia y para la garantía de los derechos. Y es muy importante no caer en la trampa de pensar que la autonomía es un privilegio corporativo que algunos y algunas tienen frente a los demás. No, es realmente una tecnología institucional. Es un mecanismo que la democracia fundó luchando contra la concentración del poder y cuidando la toma de decisiones técnicas. Y fíjate que esta promesa del Pacto Social Costarricense, como se los acabo de explicar, fue durante muchísimas décadas una cuestión sumamente legítima, porque tuvo resultados. Y les puedo mencionar muchísimos, pero les menciono estos tres. En los años 50, usted nacía y tenía una esperanza de vida de 56 años. Hoy por hoy usted nace y su esperanza de vida es de 81 años. Eso es un logro impresionante porque principalmente logramos reducir la tasa de mortalidad infantil. Cuando antes, por cada 1000 bebés que nacían, morían 90 por estadística, hoy por cada 1000 únicamente mueren 8.44. Eso es excepcional. También podemos presumir de una cobertura eléctrica del 99.4% del territorio nacional y con una producción, no consumo, es decir, producción eléctrica que a veces también ronda esos porcentajes de producción verde. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de las cosas que logramos. Entonces, este pacto social, la Constitución de Costa Rica, se podía sentir. Se podía sentir en las vacunas que nos ponía la caja para prevenir enfermedades. Se podía sentir en las escuelas, donde nos educaban y nos formaban y dicho sea paso, iban a vacunarnos. Se podía sentir cuando encendíamos el bombillo en la noche, cuando abríamos el tubo y el agua no nos enfermaba y siempre estaba ahí. Cuando la pensión de la abuela mantenía la casa. Cuando alguien se quedaba sin trabajo, siempre iba a estar ese sustento. Cuando las urnas eran siempre confiables, que lo siguen siendo, donde inclusive hasta el que era vencido aceptaba y reconocía como seguros esos resultados. El Estado funcionó, ese Estado social, democrático y de derecho fue exitoso, no era perfecto, no era perfecto, tenía muchísimas complicaciones, contradicciones y debilidades. El problema es que en vez de mejorarse continuamente, empezamos a implementar políticas neoliberales en el país a partir de los años 80, impulsadas por mi partido, dicho sea de paso. Tampoco vengo a maquillar las cosas que pasaron. El Premio Nobel de la Paz salió muy caro y ahí empezó a romperse la promesa. Pero quiero decir una cuestión muy importante. Cuando digo que la promesa se rompió, de ninguna manera lo que estoy diciendo es que esto desapareció. Esto es una trampa, pensar que se acabó. Los derechos siguen escritos. El artículo 50 de la Constitución más bien incorporó más derechos. Ahora el agua también es un derecho fundamental. Pero entonces, ¿por qué se están deteriorando las condiciones que vemos alrededor? Porque el Estado, a pesar de que sigue reconociendo los derechos, perdió la capacidad material para cumplirlos. Las instituciones se desfinanciaron, se deterioraron y evidentemente la experiencia de los servicios empezó a ser negativa, empezó a frustrarnos. Y ojo, aún así los servicios que nos ofrece el Estado son de lujo si los comparamos con la región, pero el Estado nos acostumbró a un estándar de vida digno, que no digo jamás alto, sino digno y mínimo para contener la pobreza en el país. Pero eso cambió y con toda justa razón nos tiene que indignar porque los derechos quedaron proclamados pero dejaron de ser universales. El resultado material se volvió lento y en todos los casos desigual y la confianza se erosionó. Vemos el caso de la educación, de un 7.5% del PIB en el 2018-17 a menos de un 5% en la actualidad, un menos 75% en gasto de capital en el MEP, una contracción del 19% en los programas de equidad, pésimos resultados en las pruebas PISA en cada medición. Entonces no solo es desfinanciamiento, es también deterioro de la infraestructura y deterioro de la calidad. Entonces antes las mamás mandaban a los chiquitos en la casa a la escuela y ahora regresan sin haber aprendido nada, regresan más violentos porque estuvieron estresados y sobre todo regresan con hambre porque ya no les dieron de comer en el comedor. Y sobre todo la mamá con todo ese estrés
de que está jodida con las presas, de que tiene que buscar un nuevo trabajo, resulta que le hace una cuestión al chiquito y se da cuenta que no sabe leer ni escribir y ya está en séptimo. Entonces la situación es grave y es muy frustrante y es acumulativa. Y por donde usted mire, la situación nunca mejora. Salud. A marzo de este año, 1.440.000, no personas en lista de espera, sino casos. En promedio, 416 días para cualquier cirugía. Está matando más la lista de espera a la caja que el sicariato. Es más, multiplicamos el sicariato por 2 y no le alcanza la tasa de asesinatos de la caja. Es impresionante. Y se suma problemas de gestión, porque tenemos mora, tenemos una ejecución deficiente, tenemos decisiones tardías, tenemos problemas de personal, hay déficit de especialistas, hay fugas constantes. También tenemos problemas financieros, porque la deuda estatal no para de crecer y la capacidad instalada cada vez es más insuficiente. Un ejemplo es Guapiles, que no me dejan mentir. El hospital de Guapiles se construyó para una población de 10,000 personas. Desde entonces no ha aumentado su capacidad. Hoy atiende a Pocosí entero, que ya llega aproximadamente a las 90,000 personas, más las que viven en Sarapiquí, más las que viven en Guásimo, más las que están viviendo en Siquirres. Eso no termina bien, no en vano, es el hospital con mayor mortalidad infantil. El niño que nazca en Guapiles tiene más chances de morir y la mamá también. Entonces, si usted es una mamá guapileña, sepa que su estado la está condenando a más riesgo a la hora de parir. Las de San José paren más tranquilas, porque no se mueren, las de Guapiles de vez en cuando sí, y cada vez más. Entonces son cuestiones muy crudas, pero ahí es donde se empieza a sentir esta promesa rota, muy rota. Y nos da apertura a un escenario de ruptura. Primero, el derecho universal está ahí y siguen los discursos. Liberación nos sigue hablando del Estado de Derecho. El Frente Amplio nos sigue hablando de la defensa de la institucionalidad. Pero la gente siente un acceso diferenciado, estratificado, deficiente. Si usted cruza 100 metros, estamos acá en Romuser muy bien, pero cruzamos al otro de Pavas y estamos muy mal. Y la gente lo ve, la gente lo sabe. Tenemos una capacidad menor para resolver. Aun y cuando lo quisiéramos, cuando quisiéramos resolver la lista de espera a la caja, no va a ser una solución rápida. Ya perdimos esa capacidad. Las instituciones, y ese es otro problema, siguen conservando la obligación. Seguimos hablando que la caja es la que nos va a curar, pero no nos está curando. Pero la seguimos pagando, entonces sigue manteniendo el costo. Entonces, si ustedes ven, son un montón de puntos de erosión. Tenemos una culpa. Hay que culpar a alguien. Es que alguien tiene que ser culpable de esa situación tan lamentable que están viviendo cientos de miles, millones de costarricenses. Y les hago un ejercicio mental. Si ustedes van a la municipalidad y les duran 8 horas en atender y los atienden mal, la manera más fácil de buscar responsabilidad es decir, no, es que esa gente son unos inútiles, están vagueando, están haciendo cualquier cosa menos trabajar, pero puede que no hayan ni los cubículos necesarios para contratar nuevo personal, puede que no tengan el presupuesto para hacer un bloque de atención nuevo, puede que los salarios sean bajos y esas personas estén frustradas, puede que las personas en ventanilla inclusive estén sufriendo violencia laboral, estén sufriendo acoso, estén muy molestas y cualquiera o la suma, todos estos factores inciden en un pésimo servicio, pero nosotros no nos detenemos a pensar eso. Culpamos lo visible, culpamos a la ventanilla, culpamos a la burocracia, porque a alguien hay que culpar y no tenemos que saberlo todo y nuestro cerebro tiene un proceso evolutivo que simplifica las cosas para comprender rápido. Entonces estamos atrapados en esa situación. Obviamente nos vamos a enojar y la gente está enojada. Y aquí es donde aparece una oferta autoritaria. Una oferta que nos dice que viene a quitar las trabas, que viene a ordenar la casa, que viene a mandar de verdad y que la manera para lograr eso es destruyendo los controles, porque ya no solo es que los áreas estén aquí o estén en su casa, sino que el sistema que ellos heredaron, la Contraloría, la Sala Cuarta, está hecho para impedir el progreso de Costa Rica, porque está diseñado desde la perversidad del robo y la opresión, cuando realmente el pacto social que hubo en Costa Rica ni siquiera participaron los áreas, fueron otras personas y el espíritu que tenía esa normativa era absolutamente otro, muy distinto. Pero ya eso no importa.
porque se desmanteló, ahora causa frustración y ahora lo que importa es que hay una nueva alternativa. Y ahí nació el chavismo costarricense, de esa cicatriz. Y vea si el pacto venía fallando, que para el 2022 había una crisis de representación. En los 90, el 90% de la población se identificaba con la unidad o con liberación. En el 2023, solo el 16% se identificaba con uno de esos partidos o repartidos entre el Frente Amplio, la Unidad y cualquier otra alternativa. Eso se llama un escenario de fragmentación. Ya nadie se siente identificado con ningún partido político. Y vea, si no se sentían identificados, que solo el 13% confiaba en los partidos y solo el 26% confiaba en la Asamblea Legislativa, que es el órgano conformado por los partidos. Esa era una crisis sumamente grande. Y el problema es que cuando la ciudadanía se siente huérfana de representación política, no se queda ahí, activamente busca un reemplazo. Y no solamente un reemplazo en las figuras, sino en los sistemas. Entonces estaban buscando una figura que encarnara un sistema distinto. Chávez como antisistema de esa promesa que ya fracasó. Y aquí empezó la narrativa populista en Costa Rica. De un pronto a otro, la Contraloría, que antes nos garantizaba el uso legal y eficiente de los recursos públicos, ahora es una trampa. Ahora es Marta Costa, la narcocontralora, que está parada en la manguera trabando y coadministrando. Ahora la Sala Cuarta ya no garantiza los derechos fundamentales, pero aquí hay una contradicción. Vean lo difícil que es esto. La mayoría de la población sigue reconociendo en la Sala Cuarta ese mecanismo que les garantiza el acceso a un montón de derechos. La gente sigue diciendo la Sala Cuarta es sumamente importante. Pero respondieron acá e inmediatamente acá respondieron, nadie los eligió, tienen muchos años de estar ahí metidos, hay que quitarlos y están trabando el progreso del país. Entonces la gente ya inclusive está evitando contradicciones tan difíciles. La prensa, y aquí el caso simbólico de Pilar Cisneros, que durante años era la que destapaba los chorizos, ahora es parte del chorizo. Ahora es canalla, ahora es embustera y es parte de un complot que busca sabotear la popularidad del presidente. Lo mismo que la oposición, que antes era un balance natural. Antes la gente decía, voy a ir a votar por Figueres, pero voy a ir a votar por los diputados de la unidad para hacerle contrapeso en la asamblea y que no se haga dictador. Esa es la justificación que tenía la gente para quebrar el voto. Ya ni eso. Ahora dicen, hay que ir a votar en fila para desterrar a la oposición que es filibustera. Y las instituciones autónomas ya no tienen la misión noble de la caja de garantizar los derechos, sino más bien que son trincheras que hay que recuperar. Por eso se habla de recuperar el ICE, por eso hablamos de recuperar el Banco Popular, por eso hablamos de vender el BCR, porque esa es una junta directiva que Chávez no puede nombrar. Y aquí empezamos a ver, lo que no puedo manejar lo vendo, pero lo que sí puedo dominar lo conservo. Claro, ya tomamos la junta directiva del Banco Popular y en la semana siguiente empresas relacionadas a expolíticos pierden el acceso al crédito de inmediato. Empezamos a ver por qué hacen estas cosas. Y el problema grande, muy grande de esas cuestiones, es que estas narrativas siempre van a descansar en una verdad a medias. Es cierto que estas instituciones no están trabajando de la mejor manera. Lo cierto es que no trabajan de la mejor manera por diferentes razones. Algunas desfinanciamiento, algunas trabas burocráticas, algunos fugas especialistas, pero lo que ellos nos están diciendo es una razón más sencilla, es que están capturadas por una élite corrupta y la única manera de librar esas instituciones y que las cosas ocurran bien es ellos capturarlas, que ya no sean los liberacionistas, sino que sean los chavistas. Y la discusión nunca fue si ocupaba más o menos presupuesto, se ocupaba una reforma, ocupaba un cambio de sheriff, un cambio de administración. Y que obviamente deben obedecer al presidente, porque es el presidente primero el que detectó el problema, él vio al ladrón y como tuvo ese privilegio y esa visión, es él obviamente quien lo va a salvar. Y esto se consolidó, esto ganó. Esto es lo que hoy está gobernando el país, eso es lo que el país hoy quiere, le guste a quien le guste. 9 puntos porcentuales de participación, de una constante decadencia, pasaron a un casi 70% de participación y esa gente no salió a votar por Ramos.
Salió a votar por Laura. Gente que hacía años no votaba, mi abuelo, 40 años sin votar, votó por Laura, muy orgulloso, porque ahora sí, por fin un presidente guapo, decía, por fin una machota, decía. Por las razones que sean, fueron a votar, pero por las razones más pensadas y por las menos pensadas, pero votaron. 31 curules de 57, un resultado histórico, impresionante. Destruyeron, arrasaron, la oposición sumada entre los diferentes partidos alcanzó 26, les faltaron 3 para la mayoría simple. Una cosa descomunal. ¿Ah? Absoluta, sí es, gracias. Absoluta. No hay nada que hacer. No pueden hacer absolutamente nada en la asamblea. Y el hecho de que les falte para la mayoría absoluta, ahorita vamos a explicar qué peso tiene también. Entonces la continuidad se institucionalizó, no hay discusión sobre eso. Es más legítima que cualquier otra propuesta hoy por hoy en el país. Ahora vamos a hablar de la captura, pero primero hay que entender una cuestión. Esto que está ocurriendo en Costa Rica, si bien tiene orígenes locales, ocurre en un marco global. Trump 1 y Trump 2. De Trump heredamos el vocabulario, el desprecio, esas libertades, la comunicación permanente con la prensa o con los medios digitales, que los jueces sean adversarios y que constantemente estemos haciendo plebiscitos. Es decir, si ustedes apoyan en esto, es porque ustedes me están autorizando esto otro. Y también tenemos a Bukele, que es la tropicalización de Trump en Centroamérica, donde nos inventa un concepto que ahorita nos va a venir a explicar mucho. Que la clase política puede otorgarle al pueblo seguridad a cambio que el pueblo acepte reducir los controles sobre el ejercicio del poder. Y que segundo, los estados de excepción ya no son excepcionales, sino más bien son la norma para mantener la paz. Y que lo que antes era la paz en garantías y en libertad es realmente el caldo de cultivo para la barbarie y para la delincuencia. Invertimos la connotación de la democracia. Y también la democracia está deteriorándose en todas partes del mundo. Creo que las razones son obvias. Los pactos sociales se están deteriorando frente al avance del neoliberalismo. El deterioro de las condiciones materiales no deja a la gente otra opción más que aborrecer el sistema que los tiene empobreciéndose. Entonces no sirve con clases de cívica, dándole trabajo a la gente en condiciones dignas. Entonces es más difícil solucionar estos problemas. Y ahora sí, empecemos a hablar de captura. Y voy a ponerle porque ya me atrasé. La captura no llega de golpe, es más bien un proceso de colonización, es escalonado, tiene diferentes rutas, diferentes manifestaciones. Pero partamos del hecho de que una institución pública está capturada cuando deja de decidir según la ley y según su mandato, y deja de elegir en ese lugar. Es decir, las decisiones vienen de otras partes y ajenas al criterio técnico y más bien obligadas y nacidas desde el criterio de la oportunidad y la conveniencia política. Y el otro criterio es que cuando esas instituciones toman la decisión, sus mecanismos de control interno ya no las pueden frenar. O sea, la auditoría de Setena ya no logra frenar las actuaciones de Setena. Ya eso se perdió, se desbocó. Ay, muchas gracias. Y es que no solamente se trata de controlar por completo, también puede ser una dependencia sostenida. Y lo podemos observar claramente en los nombramientos, en los presupuestos, en la agenda, quién gestiona los datos, esto es tan importante. Por eso vimos a inicios del gobierno anterior que el Banco Central capturó un montón de datos de las cuentas bancarias sin anonimizar para ver nuestros ahorros, ver nuestras transacciones. Por eso ahorita estamos hablando de programas de la Mossad para perseguir la evasión fiscal. ¿Quién controla los datos? Eso es muy importante. Y se puede hacer o muy para bien o definitivamente muy para mal. Y hay 5 etapas que son muy verificables en este proceso de captura. Primero, se deslegitima la narcocontralora, el poder perjudicial. Este montón de títulos y de discursos destruyen la base de algo que antes era valioso. También es aprovechar las ventanas que se abren. Ahorita vamos a hablar de esas ventanas. Es aprovechar las elecciones, como lo hicieron recientemente, que salieron victoriosos.
es aprovechar los vencimientos de los nombramientos, las renuncias, las crisis, las reformas. Es empezar a controlar desde el Poder Ejecutivo, utilizando palancas, los nombramientos de presidencias ejecutivas, diseñar el presupuesto nacional, definir la agenda de los medios, de nuevo los datos y sobre todo gestionar la pauta publicitaria, que luego lo vamos a ver. Viene ahora el bloqueo. Cuando no puedo controlar la institución, evito que esa institución actúe. No nombro a sus integrantes, hago que el amor aumente, que la lista de espera crezca y que los órganos no se integren ni decidan. Y ya luego normalizamos. Y eso ocurre cuando la institución inclusive ya empieza a actuar de ciertas maneras para agradarle al poder. Y un caso muy curioso van a ser las universidades públicas, que tienen que acomodarse, que tienen que ofrecerle, que tienen que pelearse entre ellas para conseguir un poquito de FES. Ya vamos a ir viendo esos casos. Y les hago 6 preguntas muy rápidas de cómo hacer ese tipo de análisis. Primero, ¿qué independencia protege a cuál institución? ¿Quién elige a esas jerarquías? ¿Quién las remueve y por cuánto tiempo están? ¿Quién controla los presupuestos, las plazas, los datos, las pautas en esa institución? ¿Es un hecho aislado lo que está ocurriendo o ya eso es una conducta repetida? ¿Todavía puede decidir esa institución, puede resistir una instrucción del Ejecutivo? Los jueces, las auditorías, la Contraloría, la prensa, aún pueden reparar y frenar estos abusos. Como por ejemplo, la Sala Constitucional puede seguir parando la construcción de los hoteles en las playas. Si en algún momento la respuesta es no, pues agarre y apague, vámonos. Eso es un muy mal indicador. Pero háganse estas preguntas siempre y van a ver que si se las hacen en el contexto costarricense van a salir muy asustados y asustadas. Ahora, hablemos del Poder Ejecutivo y las funciones que tiene. El riesgo nunca va a estar en gobernar. De hecho, elegimos a presidentes y a presidentas para que gobiernen, para que de hecho hagan uso de sus facultades. Por ejemplo, para que dirijan políticamente el Estado, para que hagan los nombramientos en las juntas directivas que ellos pueden, para que coordinen los sectores, para que utilicen la fuerza pública para combatir inseguridad, para los planes de prevención, para la inversión social, para que reglamenten. El problema es cuando se utilizan todas estas capacidades para limitar la deliberación técnica, quitándole presupuesto a Setena o no nombrando el secretario. Cuando despedimos a toda la junta directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social. Cuando empezamos a decir ya no le giramos el presupuesto al Poder Judicial. Cuando utilizamos la pauta publicitaria para decir Canal 7, usted ya no recibe esos millones este mes porque esta nota estuvo fea. Y usted, guardián, excelente trabajo, siga si tenga un contrato más. Lo mismo con Patey, con Televisión y con otros medios. Entonces la pregunta también aquí es, con cualquier influencia del Poder Ejecutivo, porque no toda, el Poder Ejecutivo puede influenciar muchas esferas y no siempre es malo, pero ante cada escenario preguntémonos, ¿sobrevive aún la pluralidad? ¿Sobrevive todavía la continuidad de la administración? ¿Existe habiendo mérito en las contrataciones? ¿Sigue habiendo controles? Veamos casos de cómo esta captura por parte del Poder Ejecutivo está ocurriendo. Caja Costarricense del Seguro Social. Inicia este gobierno. Nombran a Álvaro Ramos. Creo que ese es el problema de no averiguar quién contrata a usted, porque contrataron a la persona incorrecta. El objetivo es que se prestara para justificar que la caja estaba actuarialmente quebrada. Eso no se dio. Más bien al contrario, le subió el salario a los doctores, vino toda esta crisis y lo echaron. Lo importante no es que él haya estado, sino lo que pasó después y cómo es un punto de inflexión y cómo él cristalizó. Luego lo llevó su candidatura. Es que fue mucho lo que pasó. Cuando él sale de la caja, inmediatamente después, lo que hace el gobierno es despedir a toda la junta directiva de la caja. La suspende. Algunos miembros no pudieron, pero la gran mayoría lo suspendió, obviamente sin competencias. Tiempo después, la Sala Constitucional revirtió esta decisión porque era evidentemente constitucional, pero entre eso pasó un tiempo y en ese tiempo ya se produjeron cambios sustanciales. Entonces vean que no hace falta ganar el juicio o ganarle a la Sala o ganarle a la Constitución, sino que faltó un poquito de tiempo para sembrar varios gérmenes
que hoy por hoy podemos resumirlos en esto. En ese periodo cambió la gerencia general, también las gerencias económicas y financieras, que luego produjeron estudios actuariales falsificados, donde los números decían que la caja estaba quebrada. Y con esos datos falsos, luego la Junta Directiva Espuria se basó para suspender el portafolio de inversiones. Eso se traduce en que ya no van a haber nuevos EBAIS en los próximos 10 años. Ya no van a haber nuevos hospitales, tampoco clínicas. Ahí cayó el hospital de Cartago, cayó el hospital de Limón, cayó el hospital de Guapiles. Y los financiamientos, los préstamos, las contrataciones, todo ese proceso murió. También se deterioraron las condiciones de trabajo porque empezó a haber persecución de especialistas. También empezaron las fugas de los especialistas. En ese momento, esa Junta Directiva Espuria derogó el reglamento de tercerización de los servicios. Y de esa derogación, como no había normativa, luego ellos se basaron para justificar que le salió mal el caso Barrenador, cuando realmente fue abiertamente un caso de corrupción. Y ellos eliminaron el reglamento para luego decir que ante la ausencia de la norma se equivocaron. No, ellos quitaron las trabas antes para luego hacer su chanchullo, pero ya habían previamente nombrado las gerencias, ya habían quitado los reglamentos, ya habían preparado las condiciones y todo en ese lapso tan pequeño donde ellos nombraron esa Junta Directiva Espuria. Paralizaron el hospital de Cartago, no han cobrado la deuda. Y vemos entonces cómo la captura de la caja por parte del Ejecutivo viene en dos vías. Primero, en determinar quién decide y segundo, decidir sobre los ingresos que ésta recibe. La están asfixiando. SINART, que es el Sistema Nacional de Radio y Televisión, que tiene un canal, que es el Canal 13, y también una agencia de publicidad. La ley dice que entre el 5 y el 10% de la pauta publicitaria total de cada institución autónoma debe ser dirigida al SINART para sostener ese sistema. Pero el presidente Chávez dijo, no, no solo el 5%, se manda la totalidad. Lo que quiso hacer fue que para finales del 2023, SINART tenía 7.925 millones de colones asignados en diferentes préstamos para publicidad. Ahí nació Alan Jara, nació Trivisión, nació El Guardián, nacieron muchísimos medios de comunicación que da la casualidad de que son afines al gobierno. Y empezó a castigarse el financiamiento de otros medios de comunicación que en cambio fueron críticos al gobierno. Se amasó un recurso para destruir o premiar a la prensa. Esto fue completamente ilegal porque se descubrió que muchas contrataciones se hicieron sin estudios técnicos. Se seleccionaron otros criterios, se mintió, se ocultó y la Contraloría lo frenó. Pero ya aquí estamos viendo cómo instrumentalizan las instituciones, no solo por tomar las instituciones, sino para alcanzar otros sectores igual de importantes. Setena, que ya habíamos hablado para qué era. Estamos viendo que el Poder Ejecutivo nombra una Secretaría General y que esa Secretaría General luego se ve severamente implicada en el caso Coesocomején, que fueron los árboles talados en Gandoca Manzanillo. También vemos que ese secretario general que fue suspendido estuvo fuertemente involucrado en los permisos que se le dieron a un proyecto que se llama La Hermosa, que está en Jacó, que los desarrolladores son los sobrinos de Pilar Cisneros. Entonces empezamos a ver como si bien no ha desaparecido la institución, no ha cambiado la norma, ya los resultados de esa institución son otros y que da la casualidad de que son coincidentes con los discursos del presidente. Teatro Nacional, no sé si saben que ahorita el Teatro Nacional sufrió graves daños tras una supuesta restauración. Desde estatuas hasta puertas, fachadas, un montón de cuestiones destruidas. Y se dieron advertencias que fueron ignoradas. Cuando los controles le alertaron al ministro, el ministro lo que hizo fue separarse de la gestión porque él sabía que venían consecuencias legales. Entonces dijo, no, yo no me enteré. No, claro, él estuvo enterado, pero fue omiso. La sala constitucional tuvo que frenar lo que estaba ocurriendo y aún así ellos hicieron caso omiso y continuaron con el contrato. Las obras se dañaron, hay daños irreversibles. La empresa recibió el dinero y de momento no vemos ningún responsable. Y esto no solo es una idea abstracta, es de hecho muy profundamente simbólica. Ese es el actual Estado costarricense que está siendo cada vez más capturado, siendo muy sincero a la hora de tratar el patrimonio, es decir, lo que nos hace costarricenses. Para este gobierno, nuestra historia y nuestra identidad es algo tan despreciable
que se puede romper, no hay consecuencias. El teatro nos anticipa qué es lo que se nos puede venir. Y tenemos el caso de las universidades públicas, que si bien tienen gobierno propio, tienen libertad de cátedra, libertad para investigar y hacer acción social, tienen algo que se llama el FES, que es ese Fondo Especial para la Educación Superior Superior, gracias, que está blindado constitucionalmente, pero aún así es el Poder Ejecutivo quien se sienta a negociar. Y tenemos un escenario muy desfavorable. La normativa dice que el FES siempre tiene que crecer con respecto a la inflación, pero resulta que no tenemos inflación, de hecho tenemos deflación. Entonces, por ley, el FES no tiene que crecer, pero el costo de la vida está creciendo. Cada vez las cosas salen más caras. Les cuesta más las cosas mientras no tienen derecho a recibir más dinero. Entonces, el Poder Ejecutivo, frente a esa desesperación que tienen las universidades para su quehacer, les hace caer en discusiones. Pone a la UNED a exigirle a la UCR renunciar al 10% de su presupuesto. Y la UNED cae en la trampa, cuando realmente lo que tienen que hacer es exigir más presupuesto para todas, no diseccionar una. Y eso está pasando. Y eso es dependencia. Entonces ya las universidades tienen que traer cada vez nuevos programas, nuevos indicadores, pedir por favor con más pleitesía a ver si acaso tienen acceso al financiamiento. Ahora hablemos del poder legislativo y cómo capturaron este otro poder de la República. Tienen 31 curules de 38, que es el número mágico. Con 31 escogen el directorio, que son diputaciones que dirigen el debate, que nombran a los funcionarios administrativos de la Asamblea Legislativa, designan las comisiones, los tiempos, plazos, tienen un poder enorme. Entonces ya no solo es poder político, sino que ahora también están destituyendo a la gerencia general, instituyendo otras instancias de la Asamblea que tienen pesos sumamente importantes. Aprueban el presupuesto sin discusión, aprueban leyes ordinarias. Y les faltan 7. 7 para alcanzar esa mayoría, la mayoría calificada, que con ella pueden nombrar magistraturas y también quitar la Contraloría y quitar la Defensoría, destituirles, es decir. Pero el hecho de que no los tengan no es un problema. Cuando no pueden nombrar, no es ningún problema. El hecho de que no se nombren crea un vacío en el poder. Y eso también es sumamente importante. No perdamos de vista que también tienen la mayoría para evitar comisiones legislativas investigadoras. Y ya tienen la mayoría para archivar varias investigaciones en contra de ellos, que ya lo hicieron. Y tienen la mayoría para abrir las comisiones que ellos sí quieren, como la que van a abrirle contra las universidades públicas, para supuestamente investigar cómo gastan sus fondos. Lo que quieren hacer es una plataforma de deslegitimación, mientras en paralelo están aumentando la dependencia. Y les quiero hablar algo, las ventanas que se les están abriendo al chavismo. Resulta ser que en el 2027 vence el nombramiento por 4 años de la señora Angie Cruikshank, defensora de los habitantes. Y en el 2028 vence el nombramiento de la señora Marta Costa, Contralora General de la República. Es decir, que con 29 votos, que ellos tienen 31, el chavismo va a decidir la dirección por los próximos 4 años del control de los derechos humanos en el quehacer de la administración pública y va a definir por los próximos 8 años quién va a dirigir el control de la legalidad y la eficiencia sobre la hacienda pública, órganos auxiliares de la Asamblea Legislativa para el ejercicio de su control político. O sea, el alcance que tienen y que van a tener es gigantesco. Es decir, desde la administración que ya no nos da agua potable hasta los contratos completamente ilegales con narcotraficantes, ya no hay quien frene eso. Ya no lo va a haber. Y ahora vamos a la Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, que aquí se los quiero presentar como la última frontera que le queda a nuestro Estado de Derecho y que va a ser conquistada en algún momento, porque también se abre una nueva ventana de oportunidad. El Poder Judicial condensa a la Fiscalía General de la República, condensa al organismo de investigación judicial, a la defensa pública y a las magistraturas y escoge a las magistraturas del Tribunal Supremo de Elecciones. Si se lo han preguntado a quién escoge al tribunal, es el Poder Judicial. Y se ocupan 38 votos para decidir sobre nombrar nuevos magistrados o evitar la reelección automática de los que ya están. Y no olviden este número mágico.
se ocupan 12 magistrados para escoger al fiscal, al director del OIJ, y se ocupan 15 para escoger magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué pedían tanto las diputaciones, las 38 diputaciones? Porque cuando usted controla el Parlamento, controla la Corte. Cuando usted controla la Corte, controla la persecución penal, controla la investigación judicial y controla también el órgano y los procesos electorales. Es la última frontera. Y les tengo una buena noticia, depende de quién le pregunten. Resulta que entre el 2026 y el 2030 se vencen 14 de los 22 nombramientos. Con un nombramiento más vencido y ya escogemos magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. 14 magistraturas tienen que pasar por el proceso de reelección en caso de que se quieran reelegir. Pero en el caso de que decidan renunciar, va a haber una vacante. Y el oficialismo tiene que buscar 7 votos para escoger alguno de su afinidad. Esa es la ruta 1. Pero si no lo logran, inmediatamente activan la ruta 2, que es no nombrarlo. No tienen por qué darle instrucciones a ningún juez. Es tan sencillo como que ese juez no exista, que no decida, que no tome las decisiones. Y lo van a bloquear. Lo van a bloquear. Si no pueden designar, los van a bloquear. ¿Por qué lo digo? Porque ya está pasando. Veamos el ejemplo perfecto de la sala constitucional, la famosa sala cuarta. Nadie de Chávez está dándole órdenes a los magistrados y aún así la sala está paralizada y no está trabajando. Resulta que hay 12 nombramientos suplentes de los 13 que hay. Estas magistraturas suplentes lo que hacen es atender sentencias o procesos que las magistraturas propietarias no pueden, porque hay conflictos de interés, porque hay recusaciones. Entonces ellos asumen. Y también por un tema de gestión, no lo pueden todo. En ese instante hay procesos de salud, procesos en temas de igualdad, de acceso a la información y sobre todo la discusión del levantamiento de la inmunidad del presidente, todo del expresidente Chávez, ahora superministro. Todo eso está ahorita estancado en la sala cuarta, que no puede trabajar, ya tiene 123 expedientes atrasados porque no están nombrando a los magistrados desde la Asamblea Legislativa. No los van a nombrar, no los van a nombrar. Ya mataron el órgano que garantiza nuestros derechos humanos y la supremacía de la Constitución. Murió sin tener que nombrar a nadie, sin dar una sola instrucción al Poder Judicial. Y hablemos rápidamente de la libertad de prensa, que está cayendo. Y tenemos un escenario grave. Primero se deterioró la libertad, pasamos del puesto 8 al 38, y el 73% de la población está creyendo que los medios solo le responden a intereses corporativos. El 20% de los costarricenses no confían en ninguno. Entonces se combinan los ataques políticos, dependencia económica que tienen los medios del gobierno, más una desconfianza pública. El resultado es muchísima más presión y autocensura. Y también tenemos que ver esfuerzos que hizo el Poder Ejecutivo en el periodo anterior para tomar posesión de la Junta Directiva del COLPER, el Colegio de Periodistas. Y hablemos ahora de la seguridad, que esto nos lleva a estos últimos 10 minutos de conversación, donde admito que ese es el plano más, ojalá, especulativo y que espero que estas cosas no se concreten. Sabemos que la tasa de homicidios a partir de ese gobierno se disparó. 90% está asociado a sicariato, son hombres. Y el sicariato está asociado a justiciamientos y al crimen organizado. 2.68 homicidios por día. En esa crisis estamos dándonos cuenta que el Poder Ejecutivo tomó al menos 5 decisiones que debilitaron la capacidad estatal para contener la inseguridad. Primero, retiraron a la PSD, que es la Policía de Control de Drogas, de puertos, aeropuertos, de fronteras. Dieron el paso libre para que entrara toda la droga. También cayeron los decomisos de las sustancias. Ya Laura admitió ese error y revirtió la decisión 3 años después. Zixaola, puesto guardacostas, cerrado. El de Draque, cerrado. Se cerró la Academia Nacional de Guardacostas, se pasó de Quepos a Pocosí, donde no hay playa. Hay una menor cobertura y en suma un enorme tiempo de respuesta. Ya nadie frena las lanchas. Durante la campaña electoral del primer gobierno, hay acusaciones fiscales de financiamiento ilícito, de dinero que no se sabe de dónde vino. Podemos ver el caso del exfuncionario Braulio Venegas, quien fue presidente del INCOP, designado por Chávez, que consiguió reuniones entre Raxa, que estaba en el proceso de contratación de los escáneres antidrogas para PM Terminals,
y narcotraficantes. Y dicho sea de paso, luego se descubrió que fueron los narcotraficantes que en una llamada llamaron a Chávez, papá Chávez, quienes ganaron la licitación para construir los escáneres antidroga. Eran narcos haciendo escáneres antinarcos. Esa fue la propuesta de seguridad de este gobierno. Y podemos también ver que están utilizando vehículos, supuestamente, del Instituto de Control de Drogas que le fueron incautados a los narcos para perseguir a magistrados y a exdiputados. Entonces estamos viendo un panorama bastante desolador y esa acumulación de factores nos obliga a hacernos preguntas incómodas. Ya sea que hay incompetencia, ya sea que hay ayuda al narco o que se están ayudando a sí mismos. Mi hipótesis es un poco más grave y es que se está fortaleciendo el narco y se está usando su poder. En un escenario como el costarricense, donde hay una evidente captura del poder, hay algo que nos falta, que tiene Bukele y nosotros no, y es el ejército para meterse a la asamblea, para capturar, para intimidar. Aquí no hay. Pero ¿qué pasa si un gobierno empieza a ser codescendiente con un grupo narco que tiene un ejército privado de mercenarios, sicarios, muchísimo financiamiento? Y luego ese ejército de narcos le devuelve el favor al gobierno que le está ayudando al trasiego de drogas. Resulta que ese gobierno ahora tiene un brazo paramilitar, narcoparamilitarismo. Y en Costa Rica se están sentando las bases para que eso ocurra. Entonces, incompetencia, ayuda al narco, beneficio propio. Yo creo que son las dos últimas. Es ayuda al narco para luego un beneficio propio. Así las dos últimas pueden converger en un narcoparamilitarismo capaz de proteger a un poder político que no quiere salir, pero que no tiene ejército formal. Y esto se tiene que conectar inevitablemente con el proceso de deshumanización que se está viviendo en las cárceles. Actualmente, las personas privadas de libertad están sufriendo de traslados masivos sin ningún tipo de notificación ni justificación. Están viendo deteriorada su alimentación. Sus cédulas fueron destruidas para las elecciones anteriores, negándoles sus derechos electorales. Les están quitando el acceso a periódicos, a televisión y a cualquier medio de información. No pueden estudiar ahora, no pueden tener contacto con sus hijos, pueden ver a sus parejas una vez al mes durante 2 horas y una vez cada 2 meses pueden tener visitas íntimas. También están discutiendo si los abogados y las reuniones que tengan con sus clientes, eso debe ser grabado, perdiendo cualquier tipo de privacidad. Mientras estamos construyendo, no es una mega cárcel, es un nuevo pabellón de la reforma que le ponemos Caco, no es un nombre en vano, y que está inspirada en el Secot, que ya sabemos qué es lo que ocurre en el Secot. Y eso tiene fuertes implicaciones, porque en los gobiernos autoritarios, uno de los patrones más importantes es deshumanizar al criminal para que cuando llegue a la cárcel no haya problemas en esas condiciones infrahumanas de tortura, de destrucción. Y las cárceles se vuelven carnicerías. Quien entra ahí, luego sea inocente y salga, ya está dañado, y reputacionalmente también. Los juicios ya no solo son judiciales, sino también son públicos. Y esto es preocupante en un escenario donde parece que deliberadamente se profundizó la inseguridad, donde ahora, ante esa crisis de inseguridad, se está diciendo que la alternativa son los estados de excepción, es decir, el levantamiento de nuestras garantías individuales, entre esas el debido proceso, lo que quiere decir que nos pueden arrestar, que nos pueden allanar, que van a dominar la narrativa, que nos van a censurar, que nos van a interceptar las llamadas, mientras estamos deshumanizando al criminal. Entonces, explota la crisis de inseguridad, demonizamos a los criminales, ya no hay debido proceso. Usted es un político conflictivo. Levanto las garantías, no ocupo una orden judicial para arrestarte. Te arresto y te digo que eres criminal. Nadie me puede frenar. Ya los criminales son malos. La gente cree que eres malo. Te encierro sin debido proceso a una carnicería humana donde de ahí no vas a volver a salir, mientras empiezo a hacer grandes esfuerzos a las personas para decirles que eliminar las garantías fue lo que nos liberó y que si queremos volver a la supuesta libertad garante en la que estábamos antes, lo único que nos va a hacer es aprisionarnos a nosotros en la inseguridad y en la delincuencia. Entonces la normalidad en garantías y en paz se volvió el problema. Y la aspiración ya no es Suiza, sino El Salvador con su estado permanente de excepción. Y eso es a lo que estamos yendo.
Eso es a lo que yo pienso que está ocurriendo. Y el objetivo autoritario no es solo castigar, es que es también silenciar, es atemorizar y es hacer imposible la oposición. Y es grave porque la promesa al pacto social no se puede defender eliminando los contrapesos. En realidad lo que estamos viendo es una salida política de Chávez y compañía a procesos judiciales, porque cometieron muchos errores y la ley los persigue y ellos van a perder eventualmente cuando pierdan su inmunidad en los estrados judiciales. ¿Qué les queda? Destruir el poder judicial, destruir todo lo que les controla, salvarse el pellejo y garantizar algo que durante tantos años hemos luchado, que se llama la impunidad. Eso es una lucha por la impunidad. La culpa que ellos merecen se la están echando a nosotros. Y esto también tiene un desafío muy grande, porque no se defiende reparando la reputación, haciendo elecciones más lindas. La única manera es recuperando la capacidad material que tiene el Estado para transformar las condiciones de las personas y devolverles la dignidad. Que las vacunas vuelvan, que las escuelas vuelvan, que la lista de espera no sea un hecho. Y los contrapesos nunca van a ser los enemigos de la voluntad popular. De hecho, yo pensaría, podemos discutir si la democracia nos gusta o no nos gusta, pero mientras estemos en este sistema, es la forma democrática de impedir que alguien se apropie de la finca, porque la finca es de todos y de todas. Y hasta que eso cambie, creo que nos toca defenderlo o como mínimo estar muy alertas. Eso sería lo que les traigo y muchísimas gracias por su atención.